Saludamos a esta hora al doctor Luis González Posada, no requiere mayor presentación, en su momento ha sido ministro de Relaciones Exteriores y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable doctor González Gracias. Posada, muy amable, ¿cómo está usted? Buenos días, José, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Lo llamamos para que nos ayude a entender, ya han transcurrido más de una semana de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, se están dando ya la liberación de presos políticos. Y yo quisiera preguntarle si este es un gesto forzado de parte del régimen chavista que aún todavía perdura, o hay esa voluntad, esta apertura de excarcelar a presos políticos. Mire, han extraído a Maduro, pero el gobierno chavista se mantiene 100% sólido, férreo y estable. No solo tienen el manejo de las Fuerzas Armadas a través del general Padrino López, me estoy refiriendo a 123.000 hombres, sino también de las milicias, que son 80.000, que están a cargo de el ex capitán Diosdado Cabello. Igualmente se mantiene activa lo que llaman ellos los motorizados, estimados unos 60.000 o 70.000 personas que se les proporciona el Estado un pequeño sueldo, una moto, una radio, que se conectan entre ellos y se desplazan hacia los lugares donde les indiquen, como por ejemplo para desarticular, desbaratar manifestaciones democráticas, ¿no? Esas tres fuerzas están vivas, no han sido movidas. Pero también se mantiene a plenitud la Asamblea Nacional, que es el Congreso de la República de Venezuela, controlado 100% por el chavismo. El Consejo de Ministros, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el órgano electoral, los 24 gobernadores, es decir, toda la estructura del Estado se mantiene viva, a excepción de Maduro, ¿no? Entonces hay que ser claros en decir que han sacado al dictador, pero la dictadura continúa. ¿Cómo entender entonces, doctor González Posada, este discurso permanente de Donald Trump y el discurso también del secretario de Estado Marco Rubio, en el sentido que dan a conocer que paulatinamente el régimen chavista con Delcy Rodríguez a la cabeza está cediendo? Esto por un lado, este es el discurso estadounidense, norteamericano, pero al interior de Venezuela hemos visto ayer, por ejemplo, un discurso bastante radical de Delcy Rodríguez y un discurso también más radical aún de Diosdado Cabello. ¿Cómo entender esto? ¿Hacia dónde está conduciendo todo esto? Porque este es una suerte de discursos políticos, pero en la práctica parecería ser que la cosa es totalmente diferente. Miren, los Rodríguez son el poder detrás del gobierno de Venezuela, no de ahora, hace mucho tiempo. Delcy Rodríguez oficia hoy de presidente de la República y su hermano Jorge de presidente del Congreso. Los dos son hijos de Jorge Rodríguez, un extremista que estuvo implicado en el secuestro de un empresario norteamericano durante 3 años y 4 meses, hasta que fue liberado el ciudadano secuestrado, capturado el padre de Delcy y de Jorge, torturado y muerto. Ese es el antecedente histórico, ¿no? Y ellos siguen en el poder, no han sido tocados. A mí me parece realmente hasta cómico que Trump pretenda negociar con ellos. Es un movimiento raro, ¿no? Porque Trump anuncia que va a vender todo el petróleo venezolano para que el dinero de la venta se reparta entre Estados Unidos y Venezuela. Realmente eso nunca ocurrió en la historia. O sea, se convierte él en el dueño del petróleo venezolano. Entonces, estos son hechos muy raros, además impulsados por un presidente como Trump, que da marchas y contramarchas. Es una persona que no se sabe qué va a decir hoy día o qué puede decir mañana. Acaba de decir ayer, creo, yo soy el presidente de Venezuela. Entonces todo esto, le digo,
porque es muy enredado, muy confuso, pero de alguna manera ha quedado claro, primero, que el principio de no intervención ha sido dinamitado, ¿correcto? Pero ha quedado claro también que por encima del principio de no intervención está el derecho humanitario. Me explico. Usted no puede permitir que un determinado país X, un dictador mate, fusile, asesine, robe, saquee, y nadie debe hacer nada por el principio de no intervención. Ese principio ha sido realmente derruido en su constitución pétrea, firme. Entonces estamos ante una reconfiguración de principios jurídicos y geopolítica regional bastante intensa que nos es muy difícil ver ahora el final del túnel. Lo hacemos, digamos, por aproximación en base a los datos o hechos que estoy comentando. Ahora, con el conocimiento que usted tiene, doctor González Posada, se puede un poco colegir que este círculo chavista, Delcy Rodríguez, su hermano, al frente de la Asamblea Legislativa, Padrino López, Diosdado Cabellos, van a seguir endureciendo sus medidas a contraparte de lo que diga Donald Trump o a contraparte de lo que dice Marco Rubio. Bueno, mientras ellos sigan, seguirá en poder el chavismo. Mientras no asume el gobierno el embajador González, que ganó las elecciones, y María Corina Machado, seguirá la dictadura. Seamos muy, muy claros en eso, ¿no? Por eso le decía, se han violado todas las normas internacionales, porque si usted gana una elección presidencial como la ganó el embajador González con más del 70% de los votos, pero si se hubiera permitido votar, como ocurre en todo país del mundo, a los ciudadanos que están en el extranjero, y de los 8 millones de venezolanos, 6 están con capacidad de votar, y esos 6 millones ya habían manifestado en las encuestas que el 98% votaba por la oposición, entonces la cifra subiría de 70% al 92% a favor de la oposición. Pero nada de esto juega. Estamos pues en un momento de confusión. Vemos además que nuevamente la OEA aparece como un organismo pintado en la pared porque ni siquiera ha tenido la solvencia institucional de convocar una reunión extraordinaria para analizar en su conjunto la problemática venezolana y escuchar a los líderes de oposición. Yo creo que este acto refleja la absoluta incompetencia de un organismo que nos cuesta 100 millones de dólares al año, que mantiene 1.000 empleados en todo el hemisferio y en su sede central en Washington, y que cuenta con oficinas descentralizadas en 32 o 33 países, ¿no? La OEA no cuenta, la OEA no pinta, la OEA no existe. Ahora, ¿qué efectos puede tener una próxima reunión anunciada entre Donald Trump y María Corina Machado, doctor González Posada? Mire, es muy difícil porque yo creo que ni Trump sabe qué va a decir, ni María Corina puede esperar una respuesta coherente de un personaje ambivalente, confuso, contradictorio como es Donald Trump. En todo caso, yo destaco la solidaridad del Papa, eh, que la recibió ayer a la lideresa venezolana, y espero que esta reunión con Trump permita esclarecer el problema político en Venezuela y saber más o menos hacia dónde se va a dirigir ese pobre país que no puede estar más asolado. Yo veo, por ejemplo, como grandes noticias que la señora Daisy Rodríguez va soltando presos a cuentagotas, suelta 4, 5, 6, hay 1.000 presos, pero ella los va soltando, digamos, poco a poco, para dar una imagen de que es una mujer bondadosa, humanitaria. Lo que se debe hacer ahí es fijar claramente tres conceptos. La libertad total de todos los presos políticos de Venezuela. Si la cifra es correcta del foro penal, son 874 presos políticos. Deben salir mañana. No 3 hoy día, 4 la semana que viene. Todos. Segundo, deben convocarse, si se quiere, a elecciones generales y supervisadas inmediatas, no solamente para la presidencia, sino
para la Asamblea Nacional. Hay que reconfigurar todo el sistema. Esas serían dos medidas o dos actos concretos que todos saludaremos positivamente. Ahora, se anunció hace unos días por el lado estadounidense el restablecimiento próximo de relaciones diplomáticas con Venezuela, incluso que una delegación diplomática de Estados Unidos iba a llegar a Caracas. ¿Esto es una realidad o cree usted que es simplemente parte del discurso que estamos viendo en las últimas horas? Usted lo dice, es muy confuso el mensaje norteamericano, errático. Yo nunca he visto en mi vida algo parecido, ¿no? Ni usted, estoy seguro. Eh, pero en todo caso, esperemos que este drama terrible termine, porque este drama también carga en sus espaldas a 8 millones de seres humanos que han sido extraídos de su patria, que están en el exilio, en diferentes países del mundo, entre ellos 1.600.000 en el Perú. Han tenido que salir, han tenido que huir de esa pesadilla izquierdista del socialismo del siglo XXI. Muchos quieren regresar, algunos no quieren regresar. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que debe haber medidas concretas. Se habla, por ejemplo, de un corredor humanitario, porque hay docenas de venezolanos que deambulan en la frontera entre Perú, Chile, Ecuador y que no pueden entrar a ninguno de los tres países. Al nuestro pueden entrar solo con visa. Así que hay un conjunto de situaciones que hay que ir solucionando pragmática e inteligentemente a través de la diplomacia. Ahora, para finalizar, doctor González Posada, ¿qué efecto puede tener por el lado de Cuba? Porque también Donald Trump ha advertido a Cuba que si Cuba no toma medidas, le está advirtiendo que tarde o temprano ellos van a tomar intervención en Cuba. Mira, yo no confío en absoluto Cuba. Cuba ha vivido durante más de medio siglo de la Unión Soviética. Ellos lo mantuvieron a Cuba. Lo mantuvieron a costa de inclusive poner en peligro la estabilidad y la vida de los latinoamericanos, como ocurrió en 1962 cuando descubrieron que buques rusos están transportando plataformas para lanzamiento de misiles nucleares hacia los Estados Unidos. Cuba es una dictadura férrea, brutal, que tiene 66 años en el poder a través del Partido Comunista, que vivía, le decía por eso, de Rusia. Ahora les pasó a vivir de Venezuela. Y está en una situación económica muy grave, con 89% de pobres y casi sin electricidad. Tienen 4 o 5 horas al día porque no tienen ya petróleo, porque no les está llegando el petróleo cubano, pero sí le está llegando supletoriamente petróleo ruso y mexicano, aunque en pequeñas cantidades. Cuba es nuestro muro de Berlín. Mientras Cuba se mantenga con un sistema comunista autoritario como el que conocemos, seguirá la inestabilidad en toda la región. Muy bien, doctor Luis González Posada, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día. Gracias, buen día. Buen día. Conversamos con el doctor Luis González Posada, ex ministro de Relaciones Exteriores, quien nos daba un trazo sobre lo que viene aconteciendo en Venezuela, el escenario que se presenta y toda esta ambivalencia que estamos viendo en los últimos días. Posiciones por un lado de los Estados Unidos con Donald Trump, Marco Rubio, pero también por el lado del chavismo con Delcy Rodríguez a la cabeza. Pausa, regresamos.